Vamos a ver este caso de un cliente donde estaba la casa en construcción y tenía la característica que, bueno, había todo para resolver. Un punto importante era dónde ubicar la pileta, si cerca de la casa, si al fondo de la casa, bueno. Pero también se presentaba una situación que al ser cuadrado el terreno, tendría unos 45 por 45 metros, y la casa tener forma de L, se había generado un retiro muy importante en la parte del frente de la casa, donde quedaba, a ver, como un espacio muerto, si se puede decir, que no se le encontraba una función más que haya pasto. Entonces, ese era uno de los desafíos. Y por otro lado, bueno, resolver las necesidades del cliente, como te dije, que era la pileta, un fogón, área de juegos, huerta, y bueno, articulado todo, o sea, y distribuirlo de tal manera que se generen espacios interesantes en todo el jardín, ¿no? En todo el espacio. Entonces, bueno, acá podemos ir viendo el antes y el después de algunas imágenes de cómo lo habíamos encontrado. Bueno, este es el después, ya la relación de la pileta con Bueno, el por lo sector visto de tenían nenes. juegos. Sí, niños de edad primaria, podemos decirlo. Pero bueno, estás viendo ahí, en el entorno había arboleda, Mm. pero en el fondo es como que daba una especie de campo. Había que también proponer una idea de pérgola, que si bien había como una estructura, pero estaba como sin definir, y eso también había que ver qué definición le dábamos constructiva. Bueno, esa es la propuesta, la idea. Y si tienen la computadora ahí, porque si es esa la vista, te queda a laburar todo el Bueno, día ahí. claro. Y bueno, medio como que quedó la onda home office, ¿no? Y bueno, la relación cómo quedó finalmente con la pileta. Tenían un fogón ahí que no sabían Este, cómo Eso, ubicarlo. ellos sí tienen para costillar, no como el otro. Claro. Bueno, más allá de que la imagen de la propuesta no está tal cual, porque el programa a veces no le conseguís tal cual la imagen. No, pero fíjate ahí en el antes, que tienen para el costillar. Bien, Sí, sí. dale, me decías. Que bueno, había que eso estaba como suelto y había que definirle el espacio, ¿no? También ese fogón. Más que nada, cómo repartir las áreas de uso, porque quedaba un espacio que parecía que, che, no, que no nos quede todo apretado, todo en el mismo lugar, cómo hacemos para distribuirlo y que esté cada cosa como en su lugar y sin superponerse las áreas, ¿no? Bien, Entonces, así largaron. ujú. Esta era la situación, así lo recibimos, ¿no? La vivienda, que sí ya tenía definido ese camino de ingreso. Fíjate la primera foto a la izquierda, que hasta ese pedacito que tenés a la derecha, es como, son esos anchos que vos decís, si le dejás césped, como que no podés hacer nada. Y bueno, cómo dabas la definición de cantero, que parece que es mucho, pero bueno, finalmente todo armado cantero se le dio una buena proporción, pero te exigía del otro lado también definirlo con algo, ¿no? Para que no te quede desbalanceado. Eh, pero bueno, ahí vemos, en esa, ahora abajo a la izquierda, vemos, era un espacio enorme que podría ser hasta el patio de una casa, donde vos decís, che, es el ingreso, ¿y qué hago en ese ingreso? Entonces, bueno, fue pensar qué función darle, qué utilidad y qué atractivo, ¿no? Sobre todo qué atracción generar ahí para decir, che, este espacio también quiero usarlo y puedo darle una función. Tengo una pregunta Ujú. que me surge ahora. ¿Por qué hay algún motivo desde la arquitectura para hacer la casa tan en el medio del terreno? ¿O no? Bueno, en este Porque caso, es común encontrar eso. no, a veces puede ser por un pedido de alejarse de la casa o de la calle, perdón. En otros casos, como en este, es porque la casa de por sí tiene una forma de L, entonces el ala de la L hace que esa parte central me quede retirada. Sí, Entonces, bueno, ahí es donde se generó el espacio, ese gran espacio. bien, Bueno, no todos hacen una casa cuadrada compacta. ok. ¿Comidas? ¿Me querés mate? ¿Ya me empezaste a pedir? Ah. Toma. Bien, Empiezo con la tos. sí, por lo visto. Le vas a romper el oído a la gente. Bien, ¿esto? Bueno, ahí vemos las medidas del terreno, empezamos a analizar
las distancias, cuáles son los ejes principales, las áreas, ¿no? Un área, bueno, en el ingreso ahí a definir, si querés avanzar, porque avanzan los carteles, los requerimientos, ¿no? Lo que te decía antes, pileta, fogón, sector de juegos, huerta, eso era todo lo que, un canil, todo lo que nos pedía el cliente, o a lo mejor no nos pidió, pero en la conversación, en la primera entrevista, aparece como necesidad. ¿M? Bien. Bueno, ahí tenés un poco cómo recibís o cómo recibimos el plano pelado. Fíjate que es como que recibís eso y vos decís, bueno, wow, ¿a dónde ¿Esto es un plano que le distribuimos? piden al cliente? Claro, ese es el plano que nos pasa del arquitecto que a veces, bueno, hay que relevar algunas cuestiones o verificar medidas. Entonces ahí empezamos a diferenciar, bueno, lo que es la parte pintada, es todo el interior de la casa, bueno, y la galería. Entonces ya empezás a visualizar ahí cuál es el espacio exterior. Y en ese espacio exterior, donde empezás a definir, detenete ahí si querés, Mm. pero fíjate que hay áreas bien definidas que están pintadas de distintos colores. Por ejemplo, esa amarilla que ves en el frente es como un área de ingreso y a lo mejor más en relación a los semipúblicos, si se puede decir, donde abrís el portón y está más en relación a la calle. Y a lo mejor no te tienta tanto poner algo donde vos querés privacidad, ¿no? Como una pileta o como un... Pero podés generar también a la vez un espacio social. Y bueno, ese era para nosotros, fue uno de los mayores desafíos, fue este terreno. Y después en la parte de atrás, fíjate que esa área de color azul es un área que está más en relación al área de servicio, entonces ya la dejábamos como definida. Y esas otras dos áreas en verde iban a ser las áreas sociales, pero la verde oscuro ya vos ves que está más en relación al área de dormitorios. Entonces, bueno, como que tal vez iba a ser un área más tranquila dentro de lo social o generando un fuelle de división con un filtro en relación a los dormitorios. ¿Y lo celeste? Te dije hace un ratito Mm. que era el Ok, área de servicio. dale. Bien. Bueno, el área verde clarita ya sería como lo que veíamos más social, a lo mejor que podía tener más en relación al ruido, Nada, a la galería, a la... me hizo confundir porque veo celeste y pienso en una pileta. Pero Ujú, claro. Y bueno, después seguramente va a aparecer ahí, bueno, ahí ya empiezan a aparecer las áreas y a lo mejor empieza un intento de decir, che, las circulaciones no son solo pegadito en la vereda perimetral alrededor de la casa, seguramente se va a generar un recorrido, algo de interés, que va a ir por el parque. mm, Hasta ahora en este esquema es algo, bueno, donde uno va imaginando, pero hay que darle toda una definición, ¿no? Bueno, el cliente obviamente que de entrada tiene toda una expectativa y bueno, el cómo va a quedar, bueno, y es el desafío, bueno, fíjate esto, analizar las visuales, la privacidad, el cómo respetar esas áreas más tranquilas o que te permite poner algo en relación más al ruido. una cosa, esto no se lo vi en otros proyectos que analizaban las circulaciones internas. O sea, sí las visuales, pero no las circulaciones. Imagino lo habrán Sí, hecho tal más o vez, menos, no, lo que pero pasa es que tal vez lo vamos expresando diferente, de acuerdo ok. a quiénes son las proyectistas que participan en el proyecto, bueno, cada uno lo expresa de una manera diferente. Si vos vas avanzando, acá empiezan a aparecer las áreas que ya se empiezan a definir, la pileta que ya, de acuerdo al asoleamiento, la teníamos que pegar lo más posible a la casa, porque era, fíjate, en base a la orientación, pegado a esa galería o pegado a los dormitorios era el sector donde recibía mayor cantidad de horas de sol por la tarde. Entonces, Mm. bueno, era ahí la decisión, o lo poníamos en el área de los dormitorios, que finalmente lo descartamos por un tema Los dormitorios serían claro, por ahí, acá. Claro, eso por estaba un tema de pensando. ruidos, o ahí no nos daba para ponerla al fondo del terreno, podría haber sido al fondo y alargada, pero rápidamente nos iba a arrojar sombra el cerco del vecino. Entonces, bueno, ya había un partido que estábamos tomando, que era pegar la pileta a esa galería y que sea todo unido, que conformara un todo galería-pileta. Entonces, bueno, ya ahí está como expresándose de manera como un gráfico o sintetizada la ubicación.
ya empezamos a ubicar el sector de fogón como al fondo de los dormitorios, pero fíjate que los dormitorios ya se les respeta como un sector más en relación con el césped, con árboles, más tranquilo. Y el sector de los juegos sí pasó a estar en el otro rincón, donde veíamos que, por un lado, al poner árboles no iban a arrojar sombra en la pileta, sino... y también nosotros ahí teníamos galería, parrilla, entonces es como que iba a estar a la vista de la galería, pero a un lateral, porque también hay que tener en cuenta eso, que los juegos de los chicos aparece la cama elástica o la casita que está todo en altura, y si uno lo pone en primer plano a la vista del ventanal, es algo muy disruptivo visualmente. Entonces, bueno, hay que, si bien podemos tener un árbol que lo disimule, pero a veces el árbol hay que esperar a que crezca. Ujú. Entonces, a lo mejor ves esos 10 primeros años, ves la torre de la casita en primer plano a la vista, y bueno, no sé si es lo ideal o lo que quiero ver en primer lugar, ¿no? Entonces, atender el que esté a la vista para cuidar a los chicos, también de acuerdo a las edades. A veces cuando tienen los chicos 2, 3 años, 4, 5, los papás te dicen, che, quiero tenerlos como cerquita, ¿no? Como más a la vista. Y cuando ya tienen de 6 años en adelante, tal vez ya se animan a ponerlos más en un rincón, que era como en este caso, ¿no? Que puede estar un poco a la vista, pero un poquito más alejado, o en un lateral. Nosotros, cuando ya hay un pedido de casita o de algo que va a tener una altura, buscamos que no esté en línea directa con el ventanal, sino que esté a lo mejor a un lateral o al otro. Entonces, bueno, ya vos ves que ya en el espacio ya está repartido de manera como equilibrada de alguna manera, ¿no? Bien, dos cosas. Una, y volviendo a la anterior. Me gustó mucho que hayan planteado las circulaciones internas, porque esto me habla de un diseño integral. O sea, lo estaban pensando al todo. Ujú. Entonces plantean en el jardín cosas que tengan que ver con la casa. Eso no lo ve. Si bien quizás sí lo piensan, no lo había visto así expresado en el plano. Claro. Solamente había visto un tema de visuales. Y la segunda es que necesito el mate. Ah, bueno, ahí te pasó. Quédate ahí. Fíjate, el fogón que lo ves allá atrás, si vos lo hubieras puesto pegado al dormitorio, el espacio de allá atrás te hubiera quedado muerto. No vas nunca. Sí. Entonces, fíjate la importancia de poner estratégicamente dónde definir ese espacio para que el recorrido vaya por todo el jardín, ¿no? Más allá de que pegado al dormitorio no, tal vez no hubiera sido lo más, lo buscado, pero lo podrías haber puesto pegado a la galería, por ejemplo, en relación al playroom ahí. Claro. Bueno, mira. Entonces, y ya hubiera quedado todo amontonado y los rincones solo de vista, ¿no? Hay mucha gente que viene y me dice, che, yo tengo jardines o tengo espacios del jardín que solo es para mirar desde adentro o desde lejos y no me doy cuenta que las hormigas me están comiendo las plantas de ese rincón. Entonces, fíjate, siempre digo, la importancia de generar ese recorrido y que sin darme cuenta yo salgo y el mismo caminito me lleva y eso hace que yo pueda prestar atención a lo que pasa en ese lugar, además de que por supuesto lo voy a disfrutar. Bueno, acá voy a darte la derecha con un tema que te planteé hace unos videos atrás, que es que te decía que las partes del fondo de casa, como que no la usamos mucho. Quizás no está planteado un fogón, pero al margen de eso, hace unos días que fui a hacer un asado allá al fondo, tirando unas chapas o algo. Sí, que dejaron Bueno, toda la parrillita ahí y todavía falta con todo acomodar. el carbón para acomodar. Bien, a lo que voy es que estás al fondo y decís, che, pero es incómodo, no tengo ganas de ir para allá, bueno, pero también es lo que te da privacidad. Entonces, antes no lo estaba pensando así, era como que todo lo pensaba de me queda lejos para ir hasta allá. Y Pero ahora hicimos el caminito, está por detrás de la sí, sí, pileta. sí, el caminito está, ¿Ah? pero lo que digo es que al estar lejos de la casa no te dan tantas Ah, ganas de sí. ir. Mm. Pero bueno, cuando juntaste los motivos como hacer una reunión, estar allá al fondo está bueno porque te aleja totalmente de lo que pasa en la casa, etcétera, etcétera, y se te genera un espacio una sensación de que es mucho más grande. Si no, usas el 50% del jardín, así que me gusta que esté el fogón allá al fondo. Ujú. Bueno, y después también ves acá la huerta y los frutales y el tender que están ahí a la salida del garage, cocina, lavadero. Entonces, como que el canil, lo mismo, quedó todo sectorizado ahí. Y ahí en el frente, un sector de encuentro, que lo denominamos así, que
Es como que se generó lo que no podíamos hacer tal vez atrás, que era un sector de mucha sombra, de poder sentarse, de poder, como ese sector iba a ser más fresco, porque enseguida la casa también iba a arrojar sombra, los árboles de la vereda existente ya de por sí arrojaban sombra en la mañana. Entonces generar un sector diferente que tal vez el día de mañana o los adolescentes o iban a tener como un espacio separado, ¿no? Y bueno, o un sector de encuentro para el que llega y hasta que te espera, que salgas, bueno, también podés utilizarlo, o como sector de lectura también, ¿no? El que quiera estar tranquilo leyendo y no en relación al ruido puede ¿Cómo es? utilizarlo. Y lo que te decía del fogón también, ahí veo que tiene árboles que te sirven en cierta forma de filtro, pero Ujú, igualmente viene el render que tienen muchos filtros de media altura. ujú, Y volviendo, que tuve esta reunión allá en el fondo en casa, estábamos también en la pileta, o sea, altura del piso. ¿Y qué pasa? Que al tener tantos filtros de media altura, eh, no nos daba la sensación, porque vos acá podrías haber planteado ningún filtro a media altura, ya que no es extremadamente grande. ¿Qué pasa? Que siempre sentís que estás en el mismo espacio. Vos, por más de que estés en un ambiente grande, estás siempre en el mismo espacio y terminás volviéndote loco. O no tenés tantos espacios de uso, pensás que todo lo mismo. Y ahí veo, cuando empezás a generar filtros medios, tenés la sensación de que es grande porque podés ver, se veían los árboles, se veía la profundidad del espacio, pero no se veía la casa, no se ujú. veía tal otra zona, no se veía la zona de servicios. Entonces, nada, lo viví, Sí, que nunca salió al jardín. es como que si no tuvieras esos filtros, sentirías que desde la casa te miran todo y que no tenés privacidad. Y el Sí, hecho de tener esos filtros, sentís que estás en otro espacio dentro del jardín. claro, eso más que nada. Siento que tengo muchos más motivos de uso del jardín, Ujú. a que si no tuviese esos filtros. Nada, lo viví y lo quise decir. Bien. ¿Esto qué es? Cantero de interés. Ok. Bueno, eso, y otra cosa que te iba a decir, ahí en el frente, fíjate que donde dice sector de encuentro, la unión entre, que después lo resolvimos, no está expresado ahí, pero la unión entre el camino peatonal y vehicular tenía solo una veredita re finita pegada a la casa. Y bueno, finalmente nosotros lo resolvimos distinto eso, ¿no? Que el interés sea atravesar ese sector de encuentro y que ese sea el motivo de conexión entre Mm. la entrada vehicular y peatonal. Bueno, ya vamos a ver después cómo quedó resuelto, pero cambió bastante. Bueno, este ya es el proyecto, ya tiene definición de formas, definición de pisos, pero puedes ir avanzando porque lo vas a ver como con más definición. Ya empiezan a aparecer todas esas tiras de distintos tonos de verde, empiezan a Bueno, hacer acá están plantaciones de distinta altura, ¿no? los Y filtros de media altura. todos esos son filtros, que vos podrías no poner nada, solo césped, eh, y, y cuando vos definís plantaciones bien organizadas, o sea, puestas estratégicamente, son organizadores de espacio. Los canteros no son solo canteros, son organizadores de espacio. Entonces, ubicados estratégicamente, definen espacios. El tema es a dónde lo colocamos y qué proporción le damos a cada espacio. Entonces, digo, eso yo creo que a lo largo de los años, a lo mejor es lo que más cuesta, esa gimnasia o ese ejercicio de resolver de manera conjunta espacio y cantero, o camino y cantero. No, no es que defino el camino o defino la pileta y después veo a dónde pongo las plantas. Se resuelve de manera conjunta, se va buscando todo el tiempo la proporción, el equilibrio, cómo me queda ese cuadrado de césped en relación a ese cuadrado de la pileta, en relación a ese cuadrado del sector de los juegos, y vamos como viendo de generar ese equilibrio, ese cuadrado que se nos genera en el frente como sector de encuentro, ¿no? Y fíjate que no es que vos tenés el cantero solo alrededor del perímetro, ¿no? Están repartidos en el espacio de tal manera que va como generando esas situaciones de interés y a la vez de equilibrio, como que te va balanceando. Imagínate como ese punto de equilibrio, ¿no? Y el peso y contrapeso que pones de un lado y del otro. Bueno, con las plantaciones pasa lo mismo. Hacen el peso y contrapeso en el jardín, en el terreno. Entonces, eso el diseñador lo está mirando todo el tiempo. Cada vez que vos pones o dibujás
un tamaño de cantero en un lado, tenés que ver cómo lo contrarrestás del otro. Al igual, si vos avanzás, ahora vas a ver en el cómo están distribuidos los Sí, árboles también. ¿cómo Por es? ejemplo, bueno, ahí ya avanzamos, ¿no? Pero en este, si ves ahí donde están dibujados los árboles, también tenés en un rincón, en el otro rincón y en el frente, ¿no? Cuando lo ves todo junto, el equilibrio ahí aparece. Sí, te iba a decir con respecto a esto que decías de la plantación media. Me gusta porque es como que en cierta forma lo pensás como forma de uso. No, no lo estás pensando desde lo decorativo y cómo armar un jardín lindo. O sea, primero vas a lo funcional y es como que todas esas plantaciones medias, si fuesen todas paredes, nada más que tienen ventanales. Un paño todo alargado en donde se puede ver del otro lado. Pero todas esas son, llevándolo a una casa, son como paredes en las que vos sectorizás espacios y están definidos para qué se va a usar cada espacio. Son organizadoras de espacio que como esto tiene media altura, podés, así como vos en un living comedor, donde está todo integrado, de acuerdo a cómo disponés vos los sillones, por ejemplo, Ujú. el sillón te hace de organizador de espacio, marca a dónde está el límite entre el living y el comedor. Y fíjate que tiene una media altura también. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Esos macizos de plantación o esos canteros que tendrán 1 metro de altura, 1,20 m, hacen como a lo mejor muebles bajos o sillones que, como en un interior, organizan qué proporción le querés dar al living, qué proporción le querés dar al comedor. Bueno, esto mismo pasa en el espacio exterior. Bien. Eh, bueno, acá tenías lo que decías Esto antes. estaba prendido, yo no lo prendí. Está prendido, Mm. está prendido. Sí, la única crítica es si puedes hablarlo un poquito más de cerca al micrófono. Bueno, Digo, si vamos a criticar. Che, ¿qué metieron bancos acá? bueno, eso está muy bueno porque siempre buscamos, o sea, leemos por supuesto la arquitectura, ¿no? El estilo de la casa. Y buscamos algún elemento como lenguaje que haga de conector en todo el jardín. En este caso, esas tiras que vos ves, y esa forma de L y esa tira que ves abajo, en color salmón, va a ser un poco el elemento conector. Van a ser bancos de cementos que se van repitiendo a lo largo del jardín. Entonces, vos podrías poner bancos de cemento y atrás reposeras de madera ¿Mm? u otra cosa. Y es como que adelante es una cosa y atrás es otra el jardín. Entonces, la idea es que buscar algo que unifique. Si bien va a haber reposeras, pero tal vez este elemento banco de cemento en el recorrido va a repetirse y te va a como ir acompañando todo ese circuito. Ahora lo vas a ver, acá es como que sirvió como lugar para sentarse de descanso, además de que pusimos otras mesitas con sillas ahí, pero como un lugar muy como descontracturado, ¿no? Como que organiza el espacio y te podés sentar como quieras en ese espacio. Entonces, como que te sirve lugar, por eso, de encuentro, de descanso. eh, Ahí ya empiezan a organizarse las circulaciones, ya como más definidas. Antes estaban esbozadas, ahora ya empezás a verlas con un ancho determinado, empezás a ver materiales, por ejemplo, eso gris del ingreso son paños de cemento ya más definidos, en cambio en ese cuadrado vas a tener granza, al igual que en todo el recorrido lateral alrededor de los dormitorios. Bueno, ahí ya empezás a ver la definición de el tipo de plantación, que plantación media y una plantación que es más suelta, otra que es más como formal, ¿no? Que tiene a lo mejor más en relación a buxus podados, por ejemplo, ¿no? Y como también se va repartiendo en el espacio. Después, bueno, esos 4 árboles que te hacen como un bosquecito bien cerrado, cuestión de que generás una sensación diferente a lo que pasa atrás. Tal vez el espacio de atrás es un espacio más, si bien hay algún árbol, pero recibe mayor cantidad de horas de sol, eh, o te da la sensación de más apertura en ese jardín, ¿no? En relación a ese espacio libre, en relación al sector de la pileta, y esto te genera, desde lo sensorial, es un espacio distinto a lo que sucede atrás. Entonces, eso es lo que bueno, nos gustó el proponer un área de interés que no sea más de lo mismo de lo que pasa atrás, porque si no me quedo atrás, Ujú. ¿no? Como que, entonces, bueno, Sí, o sea, me resulta raro ver un espacio de uso adelante, pero bueno, claro,
estaba el espacio, así que, y encima quedó bien. Estaba, y bueno, pero había que generarle realmente ese interés, ¿no? Bueno, a mí me encantó cómo quedó porque como que realmente como que te chupa, te atrae, ¿no? Ujú. Querés estar ahí. Si yo quisiera leer, me voy ahí. Sí, Si más. alguien llega, no te dan ganas de entrar a la casa. Te dice, che, te espero acá, ¿no? Mm. Entonces esa era la idea. De hecho, fue de las cosas más llamativas del proyecto. Ujú. Sí, a lo que los mostramos, lo que más le llama la atención es esa parte. Está bien que uno lo muestra florecido Mm. en el momento de mayor esplendor. Acá Bueno, repiten ahí, patrones. claro, vuelve a aparecer ese banco, que incluso en el lateral también, no sé por qué no aparece ahí pintado, pero ahí aparece en el fogón. Seguí que seguro aparece la otra tira también por ahí. Ahí está. Entonces, fíjate cómo ese lenguaje va cosiendo todo el proyecto. Ujú. Entonces, ¿cuál es la idea? Que vos vas a ese jardín y además de tener situaciones que vos te podés llevar, che, me llevo esa pileta en conexión con la galería, pero hay algo que es propio de ese jardín, caracteriza ese jardín. Esos bancos que hicieron de conector y que cosieron todo el jardín, te lo llevas como en la retina, ¿no? Que bueno, ya lo vamos a ver en el 3D, como que van como acompañándote y te llevan por todo el recorrido. Bueno, ahí vamos viendo que se va marcando un poco la galería, la pileta, el fogón. Si seguís avanzando, vuelve a remarcar los sectores. Lo que hacemos es mostrarlo como en un mayor tamaño para que al presentárselo de manera virtual al cliente podamos visualizarlo con un poquito de mayor tamaño, ¿no? Pero ahí es un poco la misma situación que mostramos adelante, pero en el atrás. Fíjate que en esto que hablamos del equilibrio, yo te decía hace un rato cómo están repartidas las plantaciones en el espacio y cómo esos espacios tienen como una relación hasta en proporción una con la otra. Y ahí ves también en las plantaciones que hasta la plantación media formal o media suelta, o no como que, fíjate, los distintos colores de verde también están repartidos en el espacio. Si bien todavía no sabemos en esta etapa qué tipo de especies vegetales van a ir, pero ya hay una clara repartición en el espacio del tipo de lenguaje vegetal, ¿no? Podemos decirlo de esta manera, el tipo de lenguaje de vegetación. Va a haber un mismo tipo de vegetación repartido en un espacio y en el otro. Entonces, bueno, ya después eso obviamente que se ajusta, es la primera idea. Che, ¿qué nivel tiene el canil? Eh, Digo, grande, o sea, más que nada, porque encima lo cubrieron con vegetación. Sí, era un espacio disimulado que podía usarse para otra cosa también, pero bueno, en realidad quedó oculto. La idea era que quedara oculto y no lo iban a usar demasiado porque la idea era que iba a estar suelto, pero si venía alguien o si había que guardarlo por algún motivo, bueno, Bien. era un lugar que estaban, bueno, esos laterales, bueno, los caniles muchas veces lo ubicamos en los laterales con puerta al principio, al final, entonces son espacios que no es que estás destinando digamos, ¿Siempre hacen canil? En caso de que em, tengan mascota o lo perros. sugerimos, hay veces que lo sugerimos, algunos clientes te dicen, no, bueno, pero son mascotas, están siempre con nosotros, pero siempre les traemos a la reflexión de que a lo mejor la mascota puede ponerse como cargosa cuando vienen a lo mejor visitas o gente que no conoce, o a lo mejor quieren disfrutar de ese espacio, de ese momento, o vienen chicos chiquitos o algún cumpleaños con chicos chiquitos, vos decís, "Che, Por las dudas, a digamos. lo mejor de torpe el perro fue y empujó a un chiquito". Entonces, bueno, no es un canil como algo, como una jaula, sino es un espacio de contención donde puede estar cómodo, bueno, como limitado, digamos, ¿no? Es como un espacio separado en algún caso que se necesite. La mayoría de las veces no lo utilizan. Acá nos pasa un poco lo mismo. Sí, sí. A O sea, veces hay perros, por ejemplo, no sabemos, pero hay perros, por ejemplo, cada vez que se tiran a la pileta se excitan cuando escuchan el ruido del agua y empiezan a ladrar, no puedes conversar, entonces prefieren en ese momento, bueno, contenerlo un poquito y después lo sueltan, mm, o cuando a vos mismo te pasa cuando jugás al fútbol, que la otra mascota que teníamos corría y hasta
agarraba la pelota y te la pinchaba, ¿no? Entonces, bueno, depende de la mascota, todos tenemos, así como los humanos que tenemos nuestros vicios, Mm. bueno, formas de funcionar, las mascotas también, y hay en algún momento que vos decís, bueno, podés llegar a necesitar, son lugares a donde están un poco por las dudas, por si se necesita en ese momento, y bueno, no tener que a lo mejor dejarlo solo dentro de la casa, que a lo mejor te muerde el sillón bueno, eso cada uno lo maneja. Cortés. Sí, estos cortes son, a ver, a veces esto un poco para los arquitectos y los paisajistas que no, tal vez no son arquitectos, a veces lo ven como que fuera un muy técnico, ¿no? Y fíjate que nosotros hasta le pusimos color que a veces te suma para entender lo que es la vivienda y lo que es el exterior, ¿no? Y ahí te permite ver la relación también de alturas, que ellos puedan interpretar, para que el árbol que me están proponiendo no es enorme o no es algo que tiene apenas un poco la altura de la casa, cómo son esas plantaciones bajas, a qué nos estamos refiriendo, porque vos lo ves en la planta, en el plano, y parece, uy, me llenó de plantas, pero cuando lo ves acá y vos decís, no, para que es bajito, fíjate la altura de esa personita que está dibujada ahí en relación a las plantas, y vos decís, no, veo por arriba y voy a poder ver qué pasa allá atrás. Entonces, no sabes lo que suma al cliente, además del 3D, por supuesto, pero hay veces que incluso los estudiantes o paisajistas que te dicen, che, yo no sé hacer un 3D. Bueno, esta es la herramienta que no puede faltar, el poder verlo en plano y poder verlo en un corte fachado, en un corte vista, ¿no? Mm. Porque te permite ver, es el paso siguiente a no verlo solo como desde arriba o desde como en el techo, ¿no? Sino verlo qué pasa en altura. Entonces te permite poder imaginarlo. Sí, si no debe ser un quilombo de plantas visto desde arriba. Tenés el Es árbol, que abajo los arbustos. no te permite imaginar, y a veces caemos en mostrar solo un plano y el cliente hay veces que te dice que no porque no lo está entendiendo. Entonces, eso es un poco responsabilidad del paisajista, el decir, che, ¿cómo lo muestro? ¿Cómo hago que me entienda realmente lo que estoy diseñando, lo que estoy proponiendo? Estas son las primeras ideas, que son como a lo mejor imágenes de inspiración. Por ejemplo, ahí ese espacio de encuentro, Esto es el muro que vos habías claro, puesto de es color sangre. la idea de banco de cemento como limitador de ese espacio cuadrado de encuentro, más esas mesitas sueltas como que. Entonces uno ya le va dando la idea. Ujú. Después, la idea de pileta, que era del tipo, era similar en su forma, bueno, con solarium húmedo, solarium seco. Si avanzas un poquito más, también. Sí, pero antes me tenía que pasar el mate, si no, Ah, no se puede ujú. avanzar. La idea de fogón, que más allá de después qué fogón se va a poner, si va a ser ese que tiene la estaca o no, bueno, que va a ser un espacio definido, a lo mejor con granza, un espacio delimitado con plantas. Estas imágenes en realidad lo que hacen es darles una idea. El tipo de senderos de granza que te llevan por los diferentes sectores, limitados con plantaciones, entonces ya empiezan ellos a imaginar, ¿no? También ahí vemos que hay algunas plantas que son más formales, bueno, por el tipo de casa, en una casa clásica, pero moderna a la vez, entonces encajaba el proponer algunos sectores de buxus como limitadores, entremezclados con otras plantaciones más sueltas, porque por ejemplo, en el fondo del terreno, eso tenía una vista muy a campo, entonces las gramíneas o las plantaciones sueltas iban a sumar en esa relación. Entonces, bueno, ya uno va proponiendo la idea y ya el cliente va imaginando y ya vamos como acordando de alguna manera el tipo, ¿no? El estilo de plantación, que bueno, obviamente que después a la hora de ir al plano de plantación ya se empieza a pensar más en detalle. Pregunta, educame un poco. ¿Cuáles son estas plantas que creo que están en casa? Esos son los dietes Ok, ahí está. Los buxios los y conocía. los otros los buxos. Bien. Bueno, la idea de huerta o de algún lugar, que podía ser la idea de canil, que no se notara que era un canil, Mm. ¿no? Entonces, bueno, ahí ya vemos, este es el 3D, pero visto como desde arriba, como el techo de la casa. Fíjate, acá se ve perfecto, perfecto la forma de L de la vivienda, que eso fue un poco el motivo que hizo que se retire. Ahí tiene como el retiro obligatorio, que seguramente debe ser 3 4 metros
eh, desde el tapial, ¿no? Entonces ahí arranca la L, la pata vertical de la casa. ¿Cómo es eso de Entonces, retiro obligatorio? bueno, depende de los barrios, vos tenés retiros y son barrios jardín o de áreas residenciales en todas las ciudades, tenés sectores de barrios jardín, pueden, digamos, llamarlo de distintas maneras. Tenés retiros que por reglamento tenés que respetar. Por ejemplo, 3 metros de retiro del frente o 4, dependiendo del caso, y a lo mejor 2 metros o 3 en los laterales. Entonces, fíjate Claro. que esta casa, por cómo está implantada, seguramente ese es el retiro que tuvieron que respetar. Sí, de hecho estaba marcado en el plano, ahora que recuerdo. Claro. Entonces, bueno, ahí como que se marcan los ejes de retiro y bueno, y a partir de ahí te tenés que mover. Y lo mismo, la pileta, no podés hacerla contra el fondo, seguramente te Mm. tenés que retirar para no. Y para saber eso, digamos, tienen que estudiar las leyes del municipio, ¿cómo No, hacen? reglamentos urbanos, o sea, Eso. eso es parte de lo que pedimos en el inicio al cliente, son los planos en AutoCAD, que bueno, generalmente el arquitecto los facilita porque nosotros después, a partir de ahí, es súper importante porque nosotros podemos con toda esa precisión de los planos, tener la precisión para continuar en todo el plano del jardín. Y por supuesto ahí preguntamos cuáles son los retiros obligatorios del lugar, y bueno, tenemos que respetarlos y lo mismo en la mayoría, en casi todos los casos, tenés también retiros obligatorios de las arboledas o los árboles, de acuerdo al tamaño de árbol, te tenés que retirar 3 metros seguro para los árboles más grandes. A lo mejor los árboles de segunda magnitud o primera magnitud podés estar a 2 metros de retiro Mm, del lateral, dependiendo el lugar, ¿eh? Eso dependiendo el lugar. claro. Pero bueno, son todas cosas que hay que considerar. ¿M? Fíjate que ahí se ve ya perfecta, ya se lee la galería en relación a la pileta, cómo quedó un todo integrado, cómo quedó el espacio de césped ahí rectangular, cómo quedó el fogón, con el sector de juegos que está ahí medio tapadito con los árboles, y ahí en el sector de ingreso quedó claramente el ingreso peatonal, el vehicular. Si bien está esa veredita pegada a la casa, es re finita, pero ahí en ese lugar de encuentro ya está como ese camino que atraviesa y vos ya estás conectado, pasando todo el tiempo por ese bosque, porque quedó como un bosquecito que tiene un atractivo especial, rodeado por toda esa masa de plantación, ¿no? Y bueno, entonces quedó, no hay espacios desperdiciados, quedó, fíjate que esto es algo también que a la hora de definir un cantero, por ejemplo, allá al fondo, en la mayoría de los casos, ¿cómo se resuelve esto? O la mayoría de los clientes o la mayoría de las personas que tienen un terreno, que a lo mejor no contratan un paisajista, queda la tirita del cerco de plantación allá al fondo y una tirita de pasto. Y vos decís, ¿para qué me sirve esa tirita de pasto? Para nada. Para ir, cortar, ni siquiera te da para poner una mesa o para poner una reposera. Entonces, bueno, ahí es donde uno le da la proporción justa. Y vos decís, no, más vale, me conviene hacer un cantero bien ancho que llene todo el espacio, porque ese cantero de plantación tiene mucho menos mantenimiento que cortar el pasto y te va a aportar una masa, una densidad de plantación que como filtro de ruidos, y además la diversidad de especies que vos podés poner, bueno, es como que generás otra cosa totalmente diferente. Sí, eso será para un próximo video que vamos a hablar sobre qué pasa cuando diseñas un espacio que te queda una franja, una tirita de césped y cómo influye en el mantenimiento como para el cliente, Ujú. que quizás se le tripliquen los costos de mantenimiento. Tema nada que ver. El otro día, eh, digamos que le tiraron flores a las baldosas de afuera de casa porque decía, che, tienen 25 años y siguen intactas. Y pensaba que encima tuvieron un eucaliptus ahí al lado que levantaba todo. Y ¿Las decía, baldosas de dónde? claro, digamos, de afuera de casa, que está para entrar el auto, y Mm. decía, siguen intactas. Así que, Sí, bueno, la elección de los materiales, eso es importante. Bueno, ese es otro tema. Cómo definir los pisos de las veredas, y cómo convivir con los árboles donde las raíces tienen que desarrollar. Entonces, yo creo que ahí fue el respetar los grandes, a ver, grandes sectores de césped o de piso, digamos, suelo permeable para el árbol,
donde puede desarrollar su raíz y puede absorber y, digamos, diseñar el piso justo y necesario para la entrada del auto. Vos fíjate que el frente de casa es solo la entrada del vehículo y el resto dejamos todo césped. No cementamos todo, además que digamos, es bastante grande la vereda, pero digamos, tendría un costo como elevado, pero pasa muchas veces en jardines pequeños que vos decís, bueno, es tan chiquito que hago todo piso y listo, y le dejan una cazuela chiquitita a los árboles donde no pueden desarrollar y las raíces obviamente que van a terminar levantando la vereda. Entonces es o poner pisos que de última, si tienen un cierto movimiento, no me duele el día de mañana cambiarlo, pero bueno, ese es todo un mundo, ¿no? Vos sabés que me acordé que un cliente, no un cliente, alguien a través de las redes hizo un pedido de, che, ¿qué tema abordar es cómo los perros dejan el surco marcado de caminos, ¿no? De en esas corridas que hacen los perros, cómo te dejan el surco. Sí, en los canteros también. En los canteros, bueno, vos fíjate que acá esos caminos laterales, seguro que si vos tenés una mascota, va a pasar corriendo a toda velocidad para ver cuando llega alguien, ir a ladrar en el cerco que da a la calle. Entonces, bueno, la granza, esos caminos de granza son una buena opción porque, bueno, en esos laterales da muy poca luz, muy poca, sí, sol, luz, porque entre la altura de la casa, la altura del cerco, es poco lo que puede desarrollar el césped. Para colmo, si querés caminar, te mojás todos los pies, y si además tenés una mascota, te hizo el surco seguro Entonces va a ser un de la barrial cuando corrida, llueve. entonces va a ser un barrial constante donde no podés caminar. Entonces, en la resolución de caminos de granza es una muy buena opción, o podés hacerlo de cemento también, no es que no, pero bueno, buscamos que sea suelo permeable en todo lo que uno pueda, tiene que haber la mayor proporción de suelo permeable, porque estamos sumando al drenaje, ¿no? Entonces, bueno, esos caminos de granza son muy buena opción. Bien, y acá caemos nuevamente al antes y el después. Sí, que bueno, lo vamos a visualizar más en el 3D del recorrido, pero fíjate, ahí se ve perfecto, eso que ves como la lona verde o una media sombra verde, eso da a la calle, eran los árboles de la calle. Y allá ves la entrada que todavía no tenía el portón terminado, la entrada de los vehículos, ¿no? Y acá abajo es como la entrada peatonal. Fíjate el paño enorme, que vos decís, si eso era solo ponerle plantas contra el cerco y era más grande ese paño de césped que el que tenía en la parte de atrás. Entonces, ¿qué haces con eso? Era cortarlo y era un espacio solo donde pasabas, Una digamos, pregunta. entrás directo a la casa y no, ni lo mirás, porque realmente no te aportaba nada ese espacio. Dos preguntas. Ujú. Una, ¿le sugirieron sacar la media sombra? Dos. Sí, eso era provisorio. Eso después nosotros le propusimos toda una plantación ahí. Bueno, pero veo más de una vez que en las casas dejan la media sombra y viene la plantación y después no puede sacarla más. Bueno, buen tema. Como sugerencia, y a lo mejor algunas personas me van a decir, ¿qué tiene? Bueno, porque ya la tienen, obviamente. El que ya lo tiene comprado, ya está. Pero si yo tuviera que proponer, primero, de poner una media sombra, si tuviera que elegir un color, elegiría una media sombra negra ¿Por qué? y no verde. Porque fíjate que el verde, uno cae en el verde pensando el verde como las plantas, y ese verde es un verde loro, si se puede decir, un verde que no tiene nada que ver con el color del césped o con el color de las plantas, es mucho más artificial como verde, si Ujú. lo podemos decir de esa manera. El color negro lo que permite es que se fundan mucho más las plantas, o sea, visualmente, se pierde mucho más que ese verde. No tengo nada en contra de la mega sombra verde, obviamente que siempre y cuando podamos elegir. Si ya está, no la vamos a cambiar, ¿no? Y algunos dicen, no, la puse, bueno, hasta que las plantas crezcan. Voy al segundo punto. Uno es la elección del color. Si tenemos que comprar, elegiría negra porque en el camino hasta que crezca la planta voy a estar 2 años mirando esa media sombra. Y ese color negro me va a cansar mucho menos que ese color verde. Ese color verde llama mucho más la atención. Lo mismo, a veces el gris tira al plateado y tiene brillo. Entonces, ojo con eso.
bueno, el negro es el que pasa más desapercibido. Después, ponemos la media sombra porque no soportamos que nos miren y en el mientras tanto, mientras va creciendo la planta. ¿Qué pasa? Esa media sombra es bastante densa. Hay algunas que son más densas que otras, pero generalmente cuando la compran la más cerrada porque justamente no queremos que nos vean. Y eso es un limitador para el desarrollo de la planta. Vos imaginate que si ahí ponen una enredadera, un jazmín de leche, supongamos, que en muchos casos se utiliza como planta de cerco, donde además el jazmín de leche queremos enredarlo en el alambre, que ya de por sí la media sombra nos va a limitar a la posibilidad. Ponele que la media sombra la tengo del otro lado y yo puedo enredar el jazmín de leche de este lado. Pero ¿qué pasa? Más de una vez me llaman y me dicen, che, este jazmín no crece, no desarrolla, no desarrolla. Pero claro, ¿cómo va a desarrollar si no tiene, no corre el mismo aire, no tiene la misma cantidad de luz? Porque esa media sombra es como si estuviera apoyado en una pared. Entonces, bueno, desarrolla y hay que ver de este otro lado cuál es la exposición, ¿no? de solar, digamos, de cuánta luz tiene, porque a lo mejor hay un árbol que además está arrojando sombra o le está haciendo competencia o le está absorbiendo nutrientes del suelo, qué sé yo, hay tantas. Entonces, bueno, que sepamos que tal vez, o sea, el primer año, por ejemplo, ese jazmín de leche, prácticamente no lo voy a ver crecer a la planta, sí va a desarrollar raíz. El segundo año va a tirar guías, a lo mejor un poquito va a avanzar, pero no tanto. El tercer año recién va a crecer. Entonces yo lo que siempre sugiero es, en ese segundo año y tercer año, hay que animarse en algún momento y sacarle esa media sombra. Porque si no pasa como varios casos que me llamaron, voy a verlo y resulta que esa media sombra hace 5 años que está puesta y el jazmín de leche nunca puede desarrollar como necesita. Entonces nunca va a llegar a ser la densidad, el jazmín de leche o cualquier enredadera, no va a llegar a ponerse, a densificarse lo suficiente para poder cubrir el cerco. Entonces el cuento de la buena pipa. No saco la media sombra porque estoy esperando que la planta se ponga más densa. Y la planta no se puede poner densa porque está la media sombra, ¿no? Entonces, bueno, es un tema ahí a abordar. Más de una vez los animo, digo, bueno, este verano cierren los ojos y banquemos un poquito, el que se va a ver un poco, pero le voy a dar más posibilidad a la planta que pueda cerrarse. Sí, y otro punto, o sea, entiendo, estás haciendo la casa y es razonable, pero después a futuro, una vez que ya te lo pudiste armar, es como que esto que hablábamos de las visuales hacia afuera, que hablábamos con Silvio y Franco, es como que, che, está bueno ver a la calle, que no sea una pared. Ujú. En esto hay de todo, ¿eh? Porque tenés clientes que no quieren que se vea nada y que prefieren cerrarlo totalmente y o no quieren que a lo mejor mostrar que se vea tanto la casa, porque vos le das transparencia y si tenés las luces prendidas se ve el movimiento, si hay gente, si no hay gente, ¿no? Entonces, en esto yo siempre digo hay que un poco conversar con el cliente a ver qué quiere. Ujú. Hay quienes les gusta mostrarse y que se vea, y hay quienes prefieren cerrarse y que no te des cuenta si hay gente o no hay gente. Hay quienes te dicen, bueno, pero también si alguien entra en la calle, nadie se da cuenta que entró alguien a robar. Bueno, por eso te digo que están como las dos. Yo siempre digo, se puede como armar algo intermedio, a lo mejor una altura intermedia entre estos árboles y el cerco. Bueno, De gusto no hay nada escrito. eso es a criterio del cliente también, ¿eh? Hoy, si bien tenemos alarma, podés poner una mascota que ladre, hay diferentes Le clavaron un posibilidades. arbolito ahí. Bueno, este es el lateral, que fíjate que ese lateral, ¿qué hacemos generalmente? Ponemos una enredadera en ese tejido y pasto, ¿no? Sí. Y a lo sumo unos agapantos en contra de la casa, Mm. ¿no? Es la típica que a lo Esas mejor son se podría, las cintitas. no, digo, la típica planta que a lo mejor Sí, puede igual sí, poner un ya te cliente ubiqué. porque no te ocupa tanto lugar, que es la lágrima de la Virgen, la que tiene flor como lila o blanca. Sí, 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 ya me acordé. Bueno, entonces, porque no, así no me saca espacio, es lo que terminamos generalmente resolviendo. Y fíjate la diferencia que hay entre decir, bueno, che, le puedo dar un diseño y hasta puedo poner ese banco de cemento también para sentarme, un árbol que tenga un atractivo otoñal,
Bueno, ese árbol era el mismo arbolito que poníamos al lado de la puerta de entrada y se volvía a repetir en este lugar, porque había como una recoba ahí muy similar. Entonces, desde el lenguaje se repetía otra vez acá. Bueno, y todo ese camino de Granza me da la posibilidad a que yo haya rocío, no haya rocío, haya llovido, no haya llovido, yo lo puedo transitar todo el tiempo, ese lateral. Y si tienen mascota, no te va a quedar el surco. Fíjate que ahí hasta se ve el surco de dos huellas, como que pasaron con un carro o con un tractorcito o con algo, ¿no? Por ahí. Eh, bueno, el antes y el después, ¿no? De la propuesta. ¿Mm? Una crítica que se me ocurre, que es totalmente válida, pero tenés otras circulaciones para usar. Estaba pensando en que, por ejemplo, si llueve, o sea, lo normal es que no llueva, pero por lo menos en esta zona. Pero si llueve, y fíjate por el espacio que tenés entre una y otra plantación, vas a tener que pasar con una campera o algo, porque si no te va a tocar digamos. No, no, ahí el ancho da perfecto. Fíjate que el dietes que estaba apoyado ahí en contra de la pared puede desarrollar 1 metro, ¿no? Y por otro lado, a la derecha, en realidad habíamos puesto jazmín de leche y alguna planta que no ocupa mucho lugar. Entonces, ahí vos tenés un camino de 1,20 m donde pasás perfecto. Mira, incluso fíjate en la foto del Pasás antes, que perfecto. ya quedó la marca Tenés la de... huella. Bueno, ese mismo espacio de la huella es lo que nosotros generamos ahí como camino de Granza. Mm. Entonces, bueno, para esto es la importancia de hacerlo con un plano y con medidas, ¿no? Porque vos podés calcular el tamaño final del dietes, que no va a ser más de 1 metro, el ancho creo que le habíamos puesto un jazmín de leche a la derecha, como enredadera, que te puede ocupar 30 centímetros y el resto era todo camino de Granza, ¿no? En algún momento aparece ahí el banco. Bueno, pero te da perfecto en esos 2 o 3 metros de retiro que tiene. ¿Estas plantas cuáles son? Que a esta me Ese es el refería. dietes. Ok, sí, esa sí es la típica. Bueno, esa especie, digamos, es muy noble, funciona en muchos ambientes, centro del país, al norte, o en zona de más lluvia, o en zona de más sequía. Es como un caballito de batalla que le decimos. Y sobre todo que tiene como que se pone bastante densa y no crecen tantas malezas abajo también, eso lo que tiene bueno, ¿no? Tengo una pregunta. Sí. Este árbol, que es del mismo color que el otro. Entiendo que no es el mismo porque lo hicieron mucho más bajo que el otro. O No, no, es lo el plantearon... mismo, nada más que está como... Los otros que vos viste en el corte son esos que son rosados que están más al fondo. Ah, ahí está, claro, son de Mm. distinto color. Es Bueno, la pero otra otra cosa que altura. me sale Ese es más pensar, chiquito. Ujú. em, ¿cómo hacen para pensar? Porque a esto no le va a dar el sol todo el tiempo y no va a desarrollar lo mismo que otro árbol, supongo. O con el Sí, tiempo sí, sí. pero esa es una especie que se adapta a semisombra. Ok. O sea, ahí es donde está la estrategia de elegir. Vos tenés que, cuando nosotros hacemos la propuesta en esta instancia, vos elegís un árbol. Primero tenés que definir qué tamaño de árbol puede ir. En este caso es tercera magnitud, que son los más chiquititos de todos. Mm. Y después, que si pones, fíjate que tenemos en una orientación totalmente opuesta a esta otra orientación, tenemos la misma especie. Entonces ya estamos hablando de una especie que se tiene que adaptar tanto al sol o a la sombra, o tanto al sol, eh, sí, en este caso era, sí, ahí, acá tenía una exposición en una tenía más, ubicada más al sur, ¿no? Entonces, bueno, hay especies vegetales, como los dietes, como en este caso, bueno, ese era una Sarpalmatum que se adaptan tanto a la semisombra como a pleno sol. Ujú. Entonces ahí es donde, bueno, hay que ir con especies que se adapten a la zona, que sea a la altura que necesito, que justo estoy buscando algo de color otoñal, de ese tamaño. Bueno, Che, ¿los cajones que propusieron ahí en la huerta es lo mismo que esto? no necesariamente, a lo mejor están pintados de negro o le propusimos otra Ok. cosa, pero sí, la idea es que en altura era un poco la idea que ese mismo lo podía reutilizar Eso sí, y pensé que tener, querían reutilizar, ahí está. sí, buscamos nosotros siempre, si el cliente nos pide, che, así como el fogonero o queremos reutilizar, tenemos 2 o 3 cajones así, ¿cómo podemos ubicarlos? Bueno, Bien. lo utilizamos, obviamente. Bueno, ahí desde el sector del Huerta, mirando como a los juegos y a la derecha empezaría la pileta, ¿no? Le metes para la pileta. Déjala.
Bueno, No, pero yo quiero ver la foto, la... la grande. Está bien. Claro, esa es la Pero bueno, ahí verdadera. se ve, fíjate, la relación galería-pileta está bárbara. A ver. Bueno, esa es la definición un poco de la galería. Bueno, fíjate ahí el banco que te acompaña todo a lo largo, de este Mm, otro lado de la pileta, ahí se ve perfecto. sí, esto. Bueno, Yo acá fíjate que compro. ahí tenías la vista a campo, entonces toda la propuesta de plantación de gramíneas, que también tenés como esa, que en el invierno un poco se aplasta, si bien esta gramínea, que es el Miscanthus sinensis gracilimus, se sostiene como bien paradito, muy prolijo, pero tenés como esa variación tanto en coloración como que en algún momento a lo mejor requiere el podarlo y tener esa vista a campo en algún momento, ¿no? Que era parte de lo que se había conversado. Bien la ubicación del solarium. Estaba pensando, en un momento pensé que estaba el sol invertido, pero no, sale de acá, así. Claro, ahí están las reposeras apuntando, como tomando sol a la tarde. Entonces, fíjate que nos acercamos pegado a la casa, porque era el sector que más horas de sol recibía. Mm, ¿Mm? diga. No, Ah, eso. fogón. Eh, Esto, bueno, el fogón puede usar el mismo que tiene, ubicado en ese lugar, sí, sí. pero se define el sector de Granza. eh, y fíjate que están ahí los arbolitos, como separando un poco con el área de dormitorios, más esa plantación baja. Entonces, como que te da un área de privacidad y de amortiguación de ruidos, ¿no? Bueno, Bien. acá ves perfecto el ingreso. Sí, esto lo vamos a mutear, por las dudas. Ujú. Eh, que del ancho que ellos tenían, además lo ensanchamos con granza para no tener que hacer un cantero tan grande a la derecha, ¿no? Ahí está el arbolito ese pequeño y bueno, y este es el sector de encuentro o de descanso o de lectura. Fíjate que tiene un atractivo muy lindo. Ujú. Bueno, ahí se pixela un poquito, pero Mm, eh, que queda como descontracturado y a la vez queda como esa idea de bosquecito que te decía, ¿no? Y ya yendo para la derecha, bueno, ya te vas en ese recorrido, estos retiros obligatorios, como te decía, de plantaciones, ahora lo ves que se cierra en algún momento, que se abre, obviamente que algunas partes, esas plantas como que van podadas más con una forma determinada, entonces vos vas a controlar el ancho. ¿Qué más? Bueno, ahí ves otra vez el banco de cemento, cómo te vas al sector del fogón. Acá realmente vos ves el recorrido del jardín y cómo llegar a un lugar te dan ganas de seguir, ir al otro lugar, ir al otro. Vuelve a repetirse el elemento banco de cemento. Che, fenomenal que en el fogonero puedan dejar los tronquitos. Bueno, eso es un poco, nos lo da el programa, ¿no? Pero era para que vean que hay otra idea de fogón. Bueno, fíjate todo este banco a la derecha otra vez. La pileta pasó a ser la protagonista del jardín. La van a tener que Era limpiar siempre, lo bonito. una señora pileta, pero bueno, no es tan grande como que se hizo de manera alargada, ¿no? Claro. Como paralela a la casa, ¿no? Y ahí vuelve a aparecer el elemento banco acompañando, entonces sirve para que se sientan los chicos, para que Bien que siempre, pusieron la pelota de fútbol. claro, siempre tiene una función ese banco, ¿no? De Claro. descanso en cada lugar que vos ¿Qué estás. es esto? Bueno, todo eso está oculto, que es el sector de ducha, sector de filtro, bomba, de pileta, Ok. está como en un lugar escondidito, eh, como un lavapiés, Mm. porque como ducha es baja, pero y este es el sector de huerta Y acá que, atrás va el tender. Bien claro, disimulado. claro, que es huerta y filtro tender, Y porque, ese es el canil. claro, ese es el caní. Y acá ves otra vez cómo ingresas al sector otra vez de encuentro desde el otro lado. Y totalmente tapada la medera. Sí, en este caso la propuesta era filtrar, cerrarse totalmente. Bien. Bueno, ya vas viendo la idea de plantaciones bien, es como que hay una variación entre las que son más formales, que serían estas que ves Ah, se acá. usaron dos tipos de Claro, plantas. vos ya en el 3D vas dando la idea, después mezcladas con otras más sueltas, que estas son los dietes. Eso no lo había visto en tus diseños. Sí, en la mayoría está la propuesta. Ya desde el vamos proponiendo especies No queda mal igual. similares a lo que imaginamos, y después hacemos el ajuste cuando llegamos a la plantación. Mm. No necesariamente quiere decir que van a ir estas especies, es como una primera idea y después ajustamos, ¿no?
pero ya te da la idea de algo suelto, de algo, bueno, entonces el Claro, cliente porque lo va imaginando. en este render todavía no llegaron a la etapa de definir la plantación. Claro, no. Acá definimos las alturas. Sabemos que esta que está a la izquierda tiene 1 metro de altura y esta que está a la derecha 1,30 m, ponele. Mm. Entonces, bueno, ya sabemos que hay dos alturas diferentes y que por detrás hay una enredadera, por ejemplo, el jazmín de leche de fondo. Entonces, si podás las gramíneas, sabes que tenés algo que te tape un poco. Bueno, y viendo en las fotos del antes, te había preguntado que allá al fondo había como una fábrica, un galpón, algo así. Me dijiste que como que no era mucho Sí, es problema. un área de trabajo, pero estaba bastante vegetada con árboles ya existentes esa parte. Bueno, Si no hubieran estado, obviamente que eso hay que atenderlo y filtrar y armar algo bien denso ahí. Bueno, el cerco ese es más alto, por eso claro, lo dejamos más alto porque está ahí todo un sector más de fábrica. También mucho che, depende de la altura de la casa. Fíjate que la casa esta tiene una planta. Cuando vos tenés una casa en doble altura, ahí ya te pide a lo mejor poner otro tipo de árboles, otra altura u otro tamaño u no sé, otro tamaño de arbustos. Eso también cambia bastante. bien. Conclusión, se pudo ver cómo se arrancó con un jardín pelado, se ordenaron los espacios, se resolvieron las problemáticas del cliente. Y sí, fíjate que ahí en el frente, bueno, ese espacio que estaba muerto y que era solo pasto, se le encontró una función que esto no era algo que pedía el cliente tal vez no se daba cuenta, pero fue algo que nosotros propusimos, che, esto hay que darle una definición. Se resolvió la pileta en relación a la mejor ubicación y que le diera como categoría también a la casa. Ah, este es el mismo árbol que estaba puesto Claro. allá. Ok, ahí va. Claro. Y bueno, y se buscó, creo que se logró Claro, yo me había confundido con estos. claro, se buscó una óptima ubicación también del fogón, de los juegos, que quedaron repartidos en el espacio, cuestión de que no hay rincón desaprovechado. Fíjate que todos los lugares, Mm. hasta en los laterales, que tenés bancos de última, si te querés ir a sentar ahí tranquilo Enojarte con todos y y te... fumarte un cigarrillo, no fumo yo, pero bueno, o quedarte pensando solo sin que nadie te moleste y te vas ahí, qué sé yo. Pero realmente todos los espacios tienen una función. Che, a ver, crítica. Esto, No, bueno, eso es el render ok, ahí que está. tenemos que Listo. Pero acá va figura como Granza. pastito. No, no, la misma, O en sea, realidad lo cubre la misma planta, lo cubre la misma planta o se ponen chips o se le busca algún cubresuelo. ahí está. Sí, Pero acá esto va tapado. Porque esto de lo que siempre decimos, está bien, tomado, esto es un render. Que después quiero ir a ver el claro. plano. No, eso lo ocupa toda la planta finalmente. Ok. Mm. Eh, Pero bueno, es lo que suele claro, pasar. es lo que suele pasar, que te quedan esos pedacitos de pasto sin cortar. Esto, y encima acá, seguramente le hayan metido un fierro o algo para que delimite. Hay un delimitador, sí, bueno, importantísimo esos bordes, ¿no? Esos bordes que nos permiten separar el material Acá sí está. del área de cantero. Entonces, vos sabés hasta dónde, primero, contiene en este caso la piedra, para que la piedra no se vaya al área de cantero de las plantas. Pero si fuera en el área, por ejemplo, si te vas atrás al área del fogón, del Mm. fogonero y el césped, ahí separa, en vez de separar piedra y cantero, te separa la piedra y el césped. Entonces hace, Sí, es bastante más ordenado. delimita que la gramilla no te invada también los canteros o que la gramilla no te invada el sector de la granza. Entonces, bueno, eso hace a la estructura del jardín. Siempre decimos, todo lo que es materiales y las definiciones del espacio hace que el jardín pueda perdurar en el tiempo. Entonces, más allá, recordemos que las plantas son seres vivos. Si bien le dimos una ubicación, pero las plantas crecen como quieren, algunas desarrollan más, otras menos. Entonces, el hecho de tener delimitado esos bordes, bueno, en este caso la misma pileta lo delimita, pero donde vos no tenés un piso rígido como este, te ves obligado o necesitas delimitar, porque si no es venir y cortar con la pala, cortar la gramilla para que no invada.
¿Y qué pasa? Viene el jardinero, a lo mejor con la pala se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo y se te deformó o te quedó como distintas proporciones de tu diseño inicial. Sí, ahí Entonces está lo que... pensaste tanto ese diseño con la proporción justa que si dejas que se corran las líneas, empieza como a quedar espacios con diferentes proporciones que a lo mejor después no te queda algo funcional, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante eso. Sí, aparte de lo que hablábamos la otra vez, de que todo lo que no pongas, esos fierros que no deben ser caros, pero Flejes, si son flejes de hierro. bueno, después lo tenemos mantenimiento, que tenés que amarrar con la pala, que Sí. entonces Bueno, está. algo importante, fíjate acá en el ingreso principal, que yo no me acuerdo si estaba en el dibujo o no, pero fíjate que tiene como unas líneas horizontales, como de un material que no me acuerdo si era adoquín o alguna piedra o algo, que nosotros en el ingreso vehicular que no estaba definido, le propusimos como seguir con ese lenguaje, ¿no? Mm, Con esas líneas. Con eso también es para atender. Eh, pues bueno, y está estilo sugerimos, antiguo. sí, eso estaba así, sí le propusimos esas dos macetas con Sí, le esa sumo estrelitzia como para darle un poco un marco ahí, jerarquía. sí, una bienvenida, aparte quería a la clienta. Esto quedó muy lindo hasta que estén las mesitas sueltas ahí, ¿no? Mm, Mm. Y fíjate que ahí también, si querés para ahí, tenés como ese espacio de transición entre el piso y la granza. Fíjate que esos tres pasitos que ves ahí, es como, sí, vi che, que no lo caes repiten en todos claro, no lados. caes de golpe a la granza. Es como muy disruptivo también. No, Ah, es verdad. cemento y granza. Entonces, es como que te invita a meterte ahí. Si no Mm, estuvieran esos tres pasos, es como que te quedas ahí, en el piso, rígido, ¿no? sí, Entonces sí. eso vos decís, a ver qué hay por acá, ya te está invitando, ¿no? Entonces esas son estrategias también en el diseño y que no lo pones en un solo lugar. Después empezás a diseñarlo en distintos lugares. Obviamente siempre encaje en relación al estilo de la casa, a la propuesta, bueno, tiene que, en el lenguaje de todo el Sí, recorrido. ponele que no es, o sea, o ponele que sí. Lo que quiero, me salió a pensar si eso no estuviese ahí, a mí me saldría a ver lo marcado que está entre el piso y la granza. O sea, sería Claro, llamativo. claro. Hay Estaría como algo. muy separado una cosa de la otra. Mm. Mm. Bien, cuestión, se pudieron cumplir con las problemáticas planteadas, así que ahí está el proyecto. ¿Cuántos metros me dijiste que tenía? Y este terreno tiene 45 por 45 aproximadamente, ¿no? Es muy bien cuadrado. ¿M? Mm, Es un lindo tamaño, más grande tal vez que los jardines que veníamos mostrando últimos, pero bueno, son realidades o sea, hay jardines de este tamaño y a veces, a ver, todo tiene una dificultad diferente. Eh, o porque tenés los laterales por resolver, o por cómo está implantada la casa. Fíjate en este caso de ese sector de ingreso que era enorme, ¿no? A veces porque el jardín es chico, a veces porque el jardín es grande, pero cada jardín es único e irrepetible desde que la casa es distinta, la implantación en el terreno es distinta y los clientes son los dueños y quienes tienen diferentes necesidades y expectativas. Entonces, esto de copiar y pegar ideas no va porque o sea, yo siempre digo, las famosas fotos de Pinterest esas fotos que inspiran, que son buenísimas, que vienen los clientes a veces con esas fotos, buenísimo. Las analizamos como para interpretarlos en la idea que quieren, pero después hay que ver cómo se adapta al lugar y digamos, al espacio que se genera en el lugar y seguramente la forma o el tamaño, por ejemplo, pasa muchas veces que quiero una pileta de 3x7 ujú. o una pileta de 4x8. Son los dos tamaños estándares, ¿no? Entonces, y yo rompo con ese paradigma de tamaño de pileta, porque digo, la pileta va a tener el tamaño que necesite ese espacio. Ahí es el espacio que queda y la relación con la casa y lo que te está pidiendo la casa en relación con espacio. Entonces, fíjate, acá el tamaño que tiene exactamente un ancho en relación, para ahí si querés, en relación a esa galería. Entonces, si vos hubieras comprado una pileta con el piletero, seguramente
hubiera sido más ancha, hubiera sido alargada, no hubiera tenido esta forma de L, no hubiera sido del ancho justo de la galería como se lo propusimos, esa foto que a vos te gusta en esa vista desde adentro, Mm. bueno, está en relación directa. Entonces, ¿cómo voy a comprar una pileta estándar para encajar en ese lugar? Está bien, puede ser que alguna pueda encajar, pero no tiene relación un diseño a medida con ese espacio a algo que venimos y encajamos a veces a la fuerza en ese espacio. No digo que no, hay veces que encaja bien y lo vamos a considerar, pero en la mayoría de las veces, nosotros hay veces que hasta le mostramos al cliente, ya lo vamos a mostrar en una próxima, hasta le mostramos al cliente, mirá, ¿cómo te quedaría este espacio con una pileta estándar que venís y encajas acá? Y la oportunidad que te brinda el poner este diseño a medida en este lugar. Mm. Y hay una gran diferencia. Entonces yo creo que acá, bueno, está a la vista el cómo ya estás pensando en la unificación con esa galería, pensás todo en su conjunto. No que cae la pileta por un lado, el fogón por el otro, el juego por el otro y que queda todo suelto, como siempre digo, como qué, No te seguí porque estoy pensando en el como siguiente platos paso. voladores, Ok, quedan dale. como sueltos e inconexos. Entonces, esto realmente vos ves la conexión de cada espacio, ¿no? Bien, estaba pensando que dada la hora, ya tenemos suficiente, así que hay que ponerse en el rol de youtuber ahora. Y así que si quedaron dudas, pueden escribirlas ahí en los comentarios o por WhatsApp. Y si no están de acuerdo en algo, también pueden intercambiar. Así que nada, eso es todo por hoy. Bueno, nos vemos en el próximo.